Buenas tardes a toda nuestra audiencia. Agradezco nos acompañen en esta interesante misión. Hoy nos acompañan personajes muy importantes en el campo de la antropología, filosofía y sociología de las que son expertos. Ellos nos compartirán sus conceptos y teorías simbólicas que auxilian en el estudio de la danza. Si bien nos sabemos poseedores de una gran riqueza cultural, pero para no extendernos demasiado, nos enfocaremos en la danza de matachines de carácter religioso, por ser una de las más extendidas en el norte del país. En específico, hablaremos de la de Aguascalientes y Nuevo León. Pues bien, comencemos la mesa de opinión. Está con nosotros el antropólogo, filósofo y etnólogo francés Claude Lévi-Strauss. Ha realizado múltiples publicaciones como Tristes Trópicos, Raza y Cultura, Mito y Significado, Antropología Estructural, entre otras. Bienvenido a tu espacio, Claude, y gracias por acompañarnos. Por favor, cuéntanos de tus conceptos. Muchas gracias, Cristina, por esta invitación. Es para mí un placer estar aquí con ustedes. Te hablaré del concepto de cultura que concibo como un sistema de pautas de conducta socialmente transmitidos, que sirven para relacionar a las comunidades humanas en nuestros entornos ecológicos. Las reglas por las que las unidades de la cultura se combinan no son un producto de la invención humana, sino que siguen las pautas que se encuentran en el cerebro humano. Expresado en términos más actuales, las pautas de la cultura serían genéticas. Por lo tanto, en el paso del ser humano de animal natural a animal cultural, a través de la adquisición del lenguaje, la preparación de los alimentos, la formación de las relaciones económicas y unidades políticas, etc., el ser humano sigue unas leyes ya determinadas por su estructura biológica. Levi, ¿podrías darnos un ejemplo en donde veamos aplicando tu concepto en la danza de matachines? Claro, mira, esta danza tiene ya aproximadamente un siglo de haber llegado y cultivarse. Fueron cofradías en donde los integrantes o danzantes ejecutaban o practicaban las danzas por manda, en un lapso de ciertos años durante los cuales ensayaban a otros que a su vez hicieran lo mismo. En mi libro, Estructuras elementales del parentesco, sostengo que todo lo que es universal en el hombre corresponde al orden de la naturaleza y se caracteriza por espontaneidad, mientras que todo lo que está sujeto a una norma pertenece a la cultura y presenta sus atributos de lo relativo y particular. A los matlachines se les ve bailando por todo México y en honor especial para celebrar a la Virgen de Guadalupe y o petición por las lluvias para celebrar ciclos agrícolas, en particular a San Isidro Labrador. Se dice que aún se utiliza en ejidos y rancherías. Por tal motivo, la considero un símbolo, puesto que es una figura que une a los habitantes de una sociedad, siendo modelos mentales de la realidad. Interesante tu pensamiento, Claude. Seguramente a partir de esto comenzaremos a observar que todos somos seres socialmente culturales. Muchas gracias por tu aportación. Nuestro siguiente invitado, John Bruchard Thompson, sociólogo catedrático en la Universidad de Cambridge, ha estudiado la influencia de los medios de comunicación en la formación de las sociedades modernas y ha realizado obras muy interesantes tales como Ideología y cultura moderna, Los medios y la modernidad y El escándalo político, por mencionar algunas. Bienvenido, John. ¿Tú cómo defines la cultura y el símbolo? Hola, buenas noches. Gracias por la invitación a este foro de opinión. Pues dentro de mi investigación defino a la concepción de la cultura como un conjunto diverso de valores, creencias, costumbres, hábitos y prácticas características de una sociedad. Así pues, los fenómenos culturales son fenómenos simbólicos y el estudio de la cultura se interesa esencialmente por la interpretación de los símbolos. Dicho lo anterior, en el caso de la danza de matlachines, que es la propuesta de esta noche, sin duda podemos encontrar una interpretación simbólica en su ejecución, así como en su indumentaria. Y para ello aquí daremos algunos ejemplos. Primero, el símbolo hace referencia a algo o nos dice algo. El caso de la sonaja es símbolo de fuerza, movimiento, de ciclos, de naturaleza y de abundancia. Como complemento de la sonaja es llevada la generalidad de las veces para sostener el equilibrio del danzante, proporcionando a los movimientos de los brazos, seguridad, belleza y elasticidad. Como símbolo es de tomarse
en cuenta su cabal contenido, ya que la danza es una conjugación de valores estéticos, místicos, litúrgicos. En sí la sonaja encierra un hermoso contenido mágico. También el arco es un símbolo de la identidad guerrera de las tribus chichimecas. ¿Y qué decir del escudo que algunos danzantes llevan en el antebrazo izquierdo, hecho de hojalata, y sobre él una imagen de la Virgen? O bien en el centro de un espejo, pintadas grecas a su alrededor. Es un claro elemento de defensa ante la postura guerrera. De ahí vendría la interpretación, que es desarrollar creencias y comportamientos determinados. Por otro lado, también, la interpretación es el proceso de transformación de los símbolos en las sociedades modernas. Aquí se da cuando los danzantes adaptan elementos modernos a los elementos de la danza. Tenemos el ejemplo del uso de popotes en sus nalguillas o el uso de tenis, que son elementos claramente modernos que se han adaptado a la indumentaria en nuestra época, ya sea por economía, comodidad, pero sustituirlos no quita el símbolo que representa para ellos ejecutar esta danza. ¿Y qué hay de la interpretación simbólica en la ejecución? Excelente pregunta. En ese sentido es desarrollar creencias y comportamientos determinados. Y hablando de esta danza de estudio, lo vemos claramente en las posturas guerreras, una adopción de identidad para poder interpretar durante su ejecución, ya que muestran claramente mucha fuerza, destreza, vitalidad, alegría, aunque con la sobriedad y concentración de un guerrero. Con esto trato de dar sentido a las acciones y expresiones, especificar el significado que tiene para los actores que lo ejecutan y al hacerlo, así aventurar algunas sugerencias consideradas acerca de la sociedad en la que forman parte esas acciones y expresiones. ¡Qué maravilla, Thompson! Nos haces entender que en México, particularmente en sus danzas, sin duda encontraremos que están llenas de simbolismos que la representan tanto en la ejecución coreográfica como en la vestimenta. Gracias por tus aportes. Continuando con nuestro programa, el siguiente invitado es el doctor en Sociología Simeón Gilberto Jiménez Montiel, investigador emérito del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, a la cual se incorporó en 1982. Ha desempeñado un papel destacado en el desarrollo de las ciencias sociales en México, pues introdujo nuevos campos disciplinarios en la agenda académica como la socioantropología de los santuarios, la antropología de las sectas religiosas, el análisis del discurso, la sociología del derecho y la sociocrítica de la literatura. También desarrolló innovaciones teóricas y metodológicas, como el uso de la semiótica en el análisis de la religión y de la cultura. Bienvenido, profesor Gilberto Jiménez. Denos su opinión de los conceptos antes mencionados y cómo relacionarlos al estudio de las tradiciones dancísticas de nuestro país. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por la invitación. Para comenzar con mi participación, me gustaría hacer la siguiente mención. No existe cultura sin identidad e identidad sin cultura. Para entender esto, vamos a desmenuzar los conceptos de estas dos partes. Comencemos por identidad. Entendamos que la identidad es el conjunto de nuestras pertenencias sociales, conjunto de repertorios culturales de nuestro entorno y de nuestro círculo de pertenencia. Esta implica propiedad de pertenencia y de identidad a un grupo social. Ahora bien, cultura es la acción y efecto de cultivar simbólicamente la naturaleza, interior y exterior, de la especie humana, haciéndola fructificar en ejemplos complejos de sistemas de signos, que dan sentido a la totalidad de las prácticas sociales. La cultura debe verse como una concepción de totalidad, es decir, el cristal con el que percibimos la realidad. La cultura es el conjunto de creencias, costumbres, arte, moral, derechos y todo aquello que hace a una sociedad. Entonces bien, entendamos que todo grupo humano busca tener una identidad propia para diferenciarse de otros grupos sociales. Esto lo podemos observar en las danzas. El claro ejemplo es la danza de matlachines, que se baila en todo el estado de Aguascalientes, pero cada comunidad le imprime un sello característico que lo hace diferente a las demás.
logrando así conformar una identidad colectiva. Para entender un poco más lo que es la identidad colectiva, hablemos del estado de Oaxaca, en especial de la región de la costa, donde encontramos a Juquila, Tututepec, Putla, Pinotepa Nacional y Puerto Escondido. Si bien todos pertenecen a la región de la costa, cada comunidad ha buscado imprimir las características que lo diferencien de los demás, ya sea en ejecución de pasos, en vestuario, en indumentaria, en proyección. Todo esto enfocado en la danza folclórica. Tenemos el caso de Puerto Escondido, un caso particular, el cual es una comunidad que no existía hasta 1930, lo cual quiere decir que aquí no habitó ningún pueblo indígena ni mestizo, sino hasta años más recientes. Este grupo busca tener una identidad propia, la cual lo lleva a desarrollar las chilenas conocidas como Puerto Escondido, y una de ellas es la del pez vela, que narra actividades que realizan en esta comunidad, como es el concurso de pesca del pez vela, buscando así tener su propia identidad y diferenciarse de las comunidades que lo rodean. Teniendo claro esta información, entendamos que al estudiar el hecho dancístico no solo estudiamos un baile, sino una cultura, ideologías, significados, que van de la mano de la identidad de los pueblos. Entonces debemos de hacerlo de la manera más respetuosa posible, recordando siempre que no hay culturas superiores o inferiores. Excelente ejemplo, Gilberto. ¿Nos podrías decir dónde y cómo encontramos este programa? Sí, lo vi en YouTube y lo encontrarán con el nombre Hacia el Cerro Desmoronado. Narra un acontecimiento actual, mostrando danzas y bailes del estado de Tabasco y de Oaxaca. Véanlo, seguramente les gustará. Claro que sí, gracias. Pero, regresando al contexto de la danza de matachines y el símbolo, ¿cómo lo interpretas también en la coreografía? Para mí el símbolo son formaciones tangibles de ideas. Son representaciones concretas de ideas, actitudes, juicios, anhelos o creencias. Muy bien, sabiendo que el símbolo es la representación física de ideas, abordaremos diferentes ejemplos, retomando la danza de matlachines, para poder expresarlo y ejemplificarlo de manera gráfica, teniendo en cuenta que la investigación del hecho dancístico pretende desmenuzar cada elemento, cada símbolo, para encontrar su significado y poder expresarlo de manera artística en un escenario, teniendo en cuenta que cada elemento de la danza pertenece a una idea, a una creencia y a un símbolo particular, haciendo uso de la semiótica. Comencemos por las características de la coreografía, especialmente observando las características de los trazos coreográficos que se realizan dentro de la ejecución de la danza de matlachines del estado de Aguascalientes. En la imagen podemos observar dos líneas paralelas, aunque también pueden ser líneas diagonales. Esas representan la dualidad, el principio, el final, el sol, la luna, el día, la noche, la vida, la muerte. También podemos encontrar la forma de la cruz dentro de la coreografía, la cual representa los puntos cardinales y las estaciones del año. Igualmente podemos encontrar círculos. Estos círculos representan el círculo de la vida. En cuanto al vestuario, tenemos igualmente una infinidad de símbolos. Observamos la presencia del color rojo, el cual representa protección, sangre, fertilidad. También encontramos el amarillo, el cual representa la vida, la fuerza y la madre tierra. Observamos también el uso del penacho, el cual hace representación y conexión con sus antepasados indígenas.
siendo en sí un símbolo que representa la cultura e identidad mestiza de los habitantes de las comunidades del estado de Aguascalientes. En sus nahuillas podemos encontrar diferentes tipos de bordados, ya sean religiosos, representando algún santo que une a la comunidad, al igual que monumentos o sitios históricos de Aguascalientes. También podemos encontrar flores y mariposas. Estos pueden ser tomados de la naturaleza y de la fauna que rodea a estas personas dentro de sus entornos sociales. Para terminar mi participación, me gustaría recordarles que el símbolo es la representación gráfica de las ideas y creencias que tienen las comunidades indígenas o cualquier tipo de comunidad y de conglomerado social. Sin más que agregar, me gustaría agradecer la invitación y a todos mis compañeros ponentes. Una experiencia única el compartir los conocimientos que he adquirido durante largo tiempo de mi vida. Muchas gracias a todos por su atención. Al contrario, gracias a ti, Gilberto. Y bueno, para terminar nuestro programa, recibamos con un fuerte aplauso al antropólogo cultural escocés, Victor Turner, estudioso de símbolos y ritos de las culturas triviales y su rol en las sociedades. A menudo su obra es, junto con la de Clifford Geertz, uno de los referentes de la antropología simbólica. Bienvenido, Víctor. ¿Qué aportaciones sumarías al símbolo? Agradezco la palabra, Cristina. Sumaría algo muy importante del estudio de los rituales y los símbolos asociados a ellos. Es fundamental para la comprensión de los procesos sociales y humanos en general, pues percibo que la ritualidad y los símbolos involucrados en ella no son solo un apéndice funcional a la estructura social, sino que son centrales para comprender el modo de ver y estar en el mundo. El símbolo es la más pequeña y última unidad de la estructura que conserva sus propiedades específicas en la conducta y contexto ritual. Un símbolo es una cosa en la que, por lo general, consenso, se piensa que tipifica naturalmente, o representa, o recuerda algo, ya sea por la posesión de cualidades análogas, ya por la asociación de un hecho o de un pensamiento. No podía analizar los símbolos rituales sin estudiarlos en una secuencia temporal en su relación con otros acontecimientos, porque los símbolos están esencialmente implicados en el proceso social. Considero que los símbolos dominantes son ideológicos y de normatividad. Por ejemplo, en la danza de los matlachines, el símbolo de la cruz es una figura que representa significados ideológicos. Esta danza de matlachines, bailada desde el siglo anterior, su principal motivo era danzarle a la Santa Cruz de los Albañiles el día 27 de septiembre. Pero justo por esta concepción del símbolo dominante, también la podemos apreciar mucho más acontecimientos católicos muy importantes como el 3 de mayo, el 5 de febrero. Se celebra con grandes festejos a San Felipe de Jesús, el 15 de mayo, San Isidro Labrador, fiestas de la Asunción de María, patrona de la ciudad, el 12 de diciembre y el 15 de agosto en la ciudad de Aguascalientes. Lo más raro e increíble es que nunca se baila el 25 de abril, durante la Feria de San Marcos, siendo que alrededor de esta fiesta tradicional nació y creció propiamente Aguascalientes, por tanto debería ser un ícono del estado. Al respecto, quisiera hacer una aportación del maestro Néstor García Canclini, que en su libro de Culturas Híbridas se hace referencia al tema de la globalización y cómo ésta desata que los medios de comunicación hagan creer o no cierta parte de la cultura. Si es conveniente, se dará a conocer las costumbres de las regiones al grado de hacer los productos comerciales, a fin de generar una derrama económica importante para los gobiernos donde se llevan a cabo. Tal es el caso del Ferial de México, mejor conocida como la Feria de San Marcos en Aguascalientes, que se ha dado a conocer por medio de ella la cultura, pero deja de lado esa danza que no es comercialmente motivo de conservar o transmitir sus significados a nivel mundial, minimizando la tradición. Gracias.
Pero ¿qué tal con la Guelaguetza? ¿Hasta qué punto la globalización puede deformar una costumbre ancestral? Pero bueno, ese ya será otro tema para esta mesa de opinión. Desafortunadamente el tiempo se nos fue volando. Reconocemos sus aportaciones y esperamos volver a contar con su presencia. Y es así como concluimos este programa de cultura y teorías simbólicas con estos importantes forjadores del conocimiento. Esperemos que todo lo aprendido les sirva para el estudio de la danza y, lo más importante, que tenga trascendencia en el aprendizaje. Citando a cada uno de estos importantes personajes, agradecemos su amable atención por habernos acompañado.